Hola, mi nombre es Juan Claver, soy ayudante en el Departamento de Ingeniería de Construcción y Fabricación de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de la UNED y bueno, voy a hacer una presentación de cómo ha ido evolucionando a lo largo de la historia hasta nuestros días el concepto de patrimonio industrial. Cómo ha ido evolucionando para permitir un poco lo que vemos en esta primera imagen de fondo, en la portada de esta presentación, en la que vemos un bien industrial, concretamente la nave Boetiche, en el distrito de Villaverde, en Madrid, que estaba abandonado, como vemos a la izquierda, estaba muy degradado y que actualmente pues, está rehabilitado para nuevos usos, dado que se entiende que es un bien valioso, un bien que merece la pena recuperar, rehabilitar y conservar para el futuro, pues, utilizándolo para nuevas actividades, dado que la industrial pues, ya no procede. Entonces, la primera pregunta que nos tendríamos que hacer es ¿qué es el patrimonio? Ese patrimonio cultural que queremos proteger, que socialmente queremos proteger, ¿qué es? ¿No? ¿Y qué queremos de esos bienes? ¿Qué buscamos al conservarlos? Bueno, pues los bienes patrimoniales, los bienes del patrimonio cultural, son valiosos porque contienen valores, con sus partes, sus elementos, contienen características que entendemos que son valiosas. ¿Y por qué son valiosas? Pues porque contienen conocimiento, un conocimiento que si nosotros conservamos esos bienes podemos transmitir a la gente que lo observa, ¿no? Entonces, eso es lo que queremos que sean no solamente contenedores de conocimiento, sino transmisores de ese conocimiento. Si en esa segunda etapa, si en esa segunda fase, en la transmisión, fracasamos, pues será como tener un buen libro, pero cerrado, ¿no? Si conservamos uno de estos bienes, pero no permitimos el acceso a la ciudadanía para que observe esas características que entendemos que son valiosas y que transmiten conocimiento, las pueda interpretar, las pueda percibir, o en la rehabilitación de esos bienes destruimos parte de esas características porque no hemos sabido identificar dónde residía el valor en estos bienes, pues estaremos fracasando en esa segunda etapa, ¿no? en la capacidad de transmisión que un bien patrimonial tiene que tener, porque esa es su función. Entonces, podríamos empezar, una buena forma de aproximarnos, ¿no?, al concepto de patrimonio sería ver algunas definiciones. En el diccionario de la lengua española vemos, con la acepción de patrimonio histórico, vemos esta definición, en el que quizás lo más destacable sería identificar que estos bienes requieren de una protección especial por parte de la legislación, es decir, tenemos que activar mecanismos para garantizar esa protección. En otras fuentes, por ejemplo en World Reference, pues bueno, podríamos hablar de patrimonio histórico y artístico, una acepción muy arraigada, ¿no?, en nuestra historia reciente, que quizás no aporta tanto interés, y en una tercera fuente, en este caso en la Wikipedia, pues aunque es menos oficial, podríamos decir, pues bueno, aquí hay más cositas que sí que podemos identificar que tienen interés, ¿no? Ese patrimonio cultural es la herencia propia del pasado de una comunidad, es decir, de una sociedad, y que ya identifica también que hay que transmitirla a las generaciones tanto presentes como a las generaciones futuras, es decir, identifica esa necesidad, esa segunda etapa de transmisión, esa función de transmisor de conocimiento en los bienes patrimoniales. También identifica algo muy interesante, ¿no?, que estos bienes deberían de ser expresión de la nacionalidad e identidad de un pueblo, es decir, debemos de sentirlos como nuestros, debemos de estar orgullosos de ellos. Esto no pasa en todos los territorios. Si pensamos, por ejemplo, en el caso concreto del patrimonio industrial y pensamos en zonas, en territorios de España, en los que ha habido un desarrollo industrial más fuerte, pues como puede ser Cataluña y el País Vasco, especialmente Cataluña, ahí notamos un arraigo de esos bienes, de esa tradición productiva muy fuerte, ¿no? La gente realmente valora eso como parte de su historia y esa es la mejor forma de proteger este tipo de bienes, ¿no? También identifica temas inmateriales, ¿no?, tradiciones, costumbres, hábitos, y además a continuación lo enuncia, ¿no?, dice bienes inmateriales y materiales, y dentro de esos materiales pues también muebles e inmuebles, ¿no? Y luego, cuando habla de un especial interés, identifica muchos tipos de aspectos, de características que podrían ser de valor. Es decir, ya nos alejamos de esa concepción arraigada tradicionalmente de valor artístico, valor histórico, tal, algo como muy acotadito, y abrimos el abanico a muchos tipos de valor, ¿no?, por ejemplo, científico, urbano, ¿no?, distintos tipos de valores que nos vienen muy bien para dar cabida a una tipología como es el patrimonio industrial en el imaginario de bienes patrimoniales, de bienes culturales de una sociedad. Bueno, en este gráfico
básicamente lo que se intenta es dar una visión de cómo ha ido evolucionando a lo largo de la historia ese concepto de patrimonio y cómo, gracias a esa evolución ha permitido la introducción, la incorporación de esta tipología patrimonial, que es el patrimonio industrial, en ese imaginario, ¿no? en ese conjunto que entendemos como patrimonio cultural de un país, de una sociedad. Entonces, bueno, esto lo hemos planteado desde distintos enfoques, ¿no? Esa evolución. Por ejemplo, ¿cómo ha evolucionado el concepto de valor? Bueno, pues el concepto de valor originalmente antiguamente se centraba mucho la valoración de un elemento en temas estéticos, en temas un poco también de materiales, de la riqueza de los materiales, en temas formales, etcétera, ¿no? Posteriormente, ya en el Renacimiento, se valoraba mucho su carácter antiguo, la antigüedad de estos bienes. Y ya es posteriormente cuando a partir del siglo XX hablamos de otro concepto, el concepto de bien cultural, donde entronca un poco con la definición que veíamos de la Wikipedia, ¿no? Ahí cabe todo tipo de características de valor, como por ejemplo, pues características tecnológicas, como sería el caso, uno de los aspectos más importantes del patrimonio industrial, temas de innovación tecnológica, etcétera, etcétera. Eso es un cambio radical que da cabida a esta nueva tipología. La propiedad también evoluciona a lo largo de la historia, la propiedad de este patrimonio cultural inicialmente recaía en las élites, ¿no? En las élites adineradas, posteriormente en la corona, y ya es a partir del siglo XIX cuando es el Estado el que empieza a ser propietario de estos bienes, y eso contribuye también a que la sociedad perciba estos bienes de otra forma, que desconecte un poco la visión negativa que podía tener sobre este patrimonio vinculado a esas élites, y empieza a percibirlo como algo que también es suyo, motivo de orgullo, ¿no? Que es un poco lo que vemos aquí, ¿no? en el concepto de papel. El papel que tienen estos bienes en la sociedad también va evolucionando, ¿vale? Y se va reconociendo en el Renacimiento pues, que son portadores de conocimiento de muy distinta naturaleza, por ejemplo tecnológico, por ejemplo histórico, por ejemplo demográfico, etcétera, ¿no? Hasta que lo percibimos como testimonio de unos méritos colectivos y por tanto pues lo vivimos como nuestros, ¿no? Eso es un gran paso, qué duda cabe. Por otro lado, esa visión del pasado también evoluciona. Ha habido épocas de la historia en las que se rechazaba el pasado reciente, por ejemplo, ¿no? En el Renacimiento, por ejemplo, todo lo que era de la Edad Media, todo lo que pertenecía a la época del Barroco, no interesaban más los modelos clásicos. Sin embargo, en los últimos siglos de nuestra historia hay una evolución, ¿no? En la que ya se aceptan todas las épocas, se empieza a viajar mucho, ¿no? Los medios de transporte permiten viajar, permiten observar muchas realidades muy distintas, eso enriquece la capacidad de percepción, la capacidad de valorar los distintos bienes que percibimos, y entra en juego también el turismo que en el caso del patrimonio industrial en los últimos años pues también está teniendo mucha importancia, ¿no? Y por último podríamos hablar de la protección, que también evoluciona. Evidentemente, si antes estos bienes patrimoniales pertenecían a unas élites y posteriormente a la corona, pues son esas entidades las que tienen esos agentes los que tienen que proteger estos bienes. Cuando ya empezamos a hablar de que pasa la posesión al Estado, bueno, pues es el Estado y la sociedad quien tiene que articular mecanismos como academias, museos, administraciones, organismos internacionales, ¿no? Tienen que empezar a surgir vías para la protección, para garantizar la protección de estos bienes. Entonces, todo esto, toda esta evolución del concepto de patrimonio en general, contribuye, muy en especial estos dos puntos que hemos visto aquí, ¿no? La evolución del concepto de valor y de la visión del pasado, a que sea posible incorporar bienes de tipo industrial al imaginario de bienes con valor cultural, cosa que hace unas cuantas décadas era impensable, ¿no? Lo veíamos, la sociedad percibía estos bienes pues, de forma peyorativa, de forma negativa, por una serie de aspectos que veremos a continuación, pero nadie pasaba al lado de una fábrica abandonada y lo percibía como puede percibir una catedral o una ermita, ¿no? Bien, entonces, ¿qué tipos de bienes patrimoniales de tipo industrial tenemos? La variedad es infinita, ¿no? Además, podríamos hablar de muy distintas escalas. Podríamos empezar por material e inmaterial, pero ya cuando nos centramos en material, podríamos hablar, ¿no? En primera escala, pues de los medios productivos totalmente más inmediatos, ¿no? Las máquinas herramientas, fresadoras, torneadoras, taladradoras, ¿no? Todos esos medios productivos, pero que pueden estar incluidos, y normalmente lo están,
aunque los podamos entender por separado, normalmente estarán, o en su origen estarán, integrados en un bien inmueble, en un ámbito productivo, y ese bien inmueble al mismo tiempo puede estar integrado en un sistema mayor. Por eso podríamos hablar ya no de bienes inmuebles, sino de paisajes industriales, por ejemplo, o incluso de sistemas, de redes industriales, porque si, por ejemplo, pensamos en las minas de Río Tinto en Huelva, ¿no?, podríamos hablar pues, de distintos inmuebles productivos en los que hay bienes muebles productivos. Podríamos entender todas esas minas de Río Tinto como un paisaje industrial, en este caso de origen minero, pero bueno, también esas minas derivan en que en el puerto de Huelva pues haya un cargadero de mineral, ¿no?, para la exportación de ese material pues, a otros lugares, ¿no?, por ejemplo a Inglaterra. Entonces ya estaríamos hablando de una infraestructura ferroviaria que conecta las minas con el puerto de Huelva. Estaríamos hablando ya no de un paisaje, sino de un sistema, es decir, hay escalas muy distintas, estamos hablando de unos bienes de naturaleza muy diferente, dependiendo del sector productivo del que vengan, dependiendo de la época a la que pertenezcan, y de escalas también muy variadas. Por tanto, es una muestra de bienes muy, muy heterogénea. Entonces, ¿qué bienes lo forman? ¿Qué valores tienen? Tenemos que ir viéndolo, ¿no? Hablando de definiciones de patrimonio industrial, que las hay, y que duda cabe, si estamos hablando del concepto de patrimonio industrial, pues son referencia obligada, podríamos hablar, en primer lugar, referirnos a la acotación cronológica, porque es un tema bastante importante, ¿no? Tenemos dos referencias fundamentales, hay más, pero podríamos hablar como referencias fundamentales del Plan Nacional de Patrimonio Industrial, como referencia fundamental en nuestro país, que empieza en 2001 y sigue actualmente en funcionamiento, y del Comité Internacional para la Conservación del Patrimonio Industrial, el TICIC, ¿no?, the International Committee for the Conservation of Industrial Heritage, que serían las dos instituciones oficiales, ¿no?, de mayor relevancia, podríamos decir, en el ámbito del patrimonio industrial. Pues bien, el Plan Nacional de Patrimonio Industrial, en la definición que hace de esta tipología, se refiere identifica los bienes de esta tipología de patrimonio industrial como los que son resultado de la relación entre un modelo social, que es el capitalismo, y unos medios productivos que son los propios de la mecanización, ¿no? Con eso, como vemos aquí, pues queda acotado estos bienes cronológicamente a los que aparecen entre mediados del siglo XVIII y hasta el último tercio del siglo XX. Claro, esto plantea una pregunta, ¿no? ¿Qué pasa con todo lo anterior? ¿Qué pasa con todo lo posterior? ¿Qué pasa con lo que hay ahora, ¿no?, con la fábrica que esté actualmente en funcionamiento y que, bueno, que su tecnología represente un hito en la innovación, ¿no? A lo mejor hoy no lo queremos entender como patrimonio industrial, pero ¿por qué? Si a lo mejor mañana hay que conservarlo como testimonio de un momento de nuestra historia que ahora es presente, pero mañana será pasado, y tenemos que adelantarnos a que desaparezca. Bueno, si vemos la carta de Nizhny-Tagil, del Comité Internacional, vemos que aquí la acotación cronológica es distinta, ¿no? Tiene un inicio equivalente, ¿no?, segunda mitad del siglo XVIII, pero dice que hasta la actualidad. Claro, la actualidad es un concepto además relativo porque se va extendiendo en el tiempo según pasan los días, ¿no? O sea que digamos que comparte el inicio y tiene un final ampliado y que en el fondo no está delimitado, sigue avanzando con nosotros. Bueno, ya cambia, ¿no? Y además dice, si también se estudian sus raíces preindustriales y protoindustriales anteriores, es decir, que pone un inicio pero tampoco descarta lo anterior. Bueno, aquí hay mucho debate y no es objeto de esta presentación entrar en ello, pero bueno, realmente estas acotaciones, pues hombre, los molinos de viento yo creo que sí que son patrimonio industrial, aunque no pertenezcan a ese periodo, pero no sé, a lo mejor ahora tenemos que hablar de patrimonio productivo en vez de patrimonio industrial, porque eso de industrial muchas veces se vincula a la industria, y la industria entendemos a veces que hasta que no llega la revolución industrial, pues industria como tal, infraestructura de industria, no existe. Vale, bien, pero a lo mejor hay que manejar otros conceptos. Desde luego lo que no se puede dar la espalda es pues, a martinetes, a molinos de viento, a molinos de mareas, que claramente representan avances tecnológicos para el proceso productivo. Bueno. También en estas definiciones, volviendo al plan nacional, se empiezan a identificar un poco lo que veíamos antes, ¿no?, distintas escalas de elementos, distintas escalas de bienes, elementos aislados, conjuntos industriales, paisajes industriales, sistemas y redes industriales, bien, distintas escalas. Y también podemos ver para el Comité Internacional cómo, bueno, pues no solamente son fábricas lo que tiene interés, ¿no?
almacenes, depósitos, lugares donde se genera y se transmite y se usa energía, medios de transporte, toda su infraestructura, y sitios donde hay otras actividades que no son directamente parte del proceso productivo, pero que son consecuencia de él, ¿no? Como pueden ser pues, actividades sociales, la vivienda, el culto religioso, la educación, es decir, poblados industriales, poblados mineros, pues todo eso también forma parte del patrimonio industrial, porque al final el patrimonio industrial no solamente tiene que ver con valores tecnológicos, tiene que ver con el motor de desarrollo económico que tiene nuestra sociedad, con el motor de desarrollo demográfico, muchas cosas, ¿no? El desarrollo urbanístico de las ciudades, hay que verlo desde de una percepción totalmente multidisciplinar y desde múltiples enfoques, ¿no? Bueno, un poco como resumen, y basándonos en el plan nacional, pues veríamos que sí, que esos bienes pues pueden ser inmuebles, pueden ser muebles, pueden ser inmateriales. Dentro de los inmuebles pues tendremos distintas escalas. Los bienes muebles e inmateriales pues podrán estar incluidos, ¿no? Cuando aparecen conjuntamente embebidos en un bien inmueble pues podrán estar incluidos en él. Y luego en el ámbito cronológico pues que hay una serie de acotaciones cronológicas que hacen estos organismos que serían objeto de debate, ya lo hemos dicho, y bueno, y el ámbito temático, pues que al final hay muchos tipos de bienes, ¿no? A nosotros nos gusta hablar de bienes activos, directamente vinculados con el proceso productivo, y bienes no activos o pasivos, es decir, que son consecuencia de ese proceso productivo, pues como pueden ser esas viviendas, etcétera, ¿no? Bien, luego hay otros aspectos característicos del patrimonio industrial, aspectos que lo diferencian de otras tipologías patrimoniales, como puede ser, pues yo qué sé, el patrimonio eclesiástico, ¿no? Iglesias, tal, o los palacios, ¿no? Características que plantean dificultades en su conservación, en su gestión, y que, bueno, que hay que tener en cuenta, ¿no? Una de ellas sería la relación entre los bienes muebles y los bienes inmuebles, ¿no? Aquí vemos una imagen del Museo de la Máquina Herramienta en Elgoibar, que aunque el edificio no es original, el edificio es de nueva planta, se construye para albergar toda esta maquinaria que se va recogiendo de distintos sitios. Bueno, sí que nos da una idea de la importancia de entender estos bienes inmuebles y bienes muebles vinculados entre sí, porque al final eso es un espacio que está diseñado para albergar esos procesos, ¿vale? Podemos ver pues, las distintas maquinarias, taladradoras, fresadoras, etcétera, todo con el sistema de tracción aérea, es decir, esto es un bien inmueble que se ha diseñado para esto, exclusivamente, la funcionalidad es fundamental. Entonces, claro, cuando rompemos ese vínculo, que a veces en algunas actuaciones de rehabilitación, de reutilización de este tipo de bienes, se rompe, ¿no? Se desaparece maquinaria de la posición en la que ocupaba en el bien inmueble originalmente, o desaparece directamente, ¿no? Y no la volvemos a ver, pues estamos alterando el valor de ese bien patrimonial. Cuando bienes inmuebles y bienes muebles funcionan conjuntamente, entender todo el proceso productivo que albergaba ese edificio y que daba servicio a las necesidades espaciales, ambientales, etcétera, de los procesos que se llevaban a cabo con esta maquinaria, pues es muy fácil, la interpretación es perfecta, y como queremos que estos bienes patrimoniales sean transmisores de conocimiento, es el escenario ideal. ¿Qué pasa cuando los separamos? Bueno, pues que una fresadora, una taladradora, por verse aislada, por observarse aislada en un museo, por ejemplo, pues no pierde gran parte de su valor. O sea, hombre, sí, lo ideal es verlo en su contexto, pero bueno, seguimos pudiendo entender su funcionamiento con sus partes, tal. Sin embargo, cuando vemos el inmueble vaciado de esa maquinaria, de esos medios productivos, pues ya la cosa es distinta. Aquí estamos destruyendo mucho valor patrimonial porque estamos destruyendo capacidad de transmitir el conocimiento asociado ¿a qué? Pues a esa actividad productiva, a esa actividad industrial, que si estamos hablando de patrimonio industrial, no de patrimonio de origen industrial, que es otra cosa distinta, es decir, si nosotros cogemos un bien de este tipo, un bien inmueble de este tipo, y lo vaciamos de todo su contenido asociado a la fabricación de ese producto, pues al final nos quedamos con una fachada, una chimenea, algo de esto, tendremos un patrimonio que arquitectónicamente, estéticamente, conceptualmente puede ser muy interesante y que es de origen industrial, pero ya no es patrimonio industrial porque no contribuye, como lo hacía originalmente, a transmitir conocimiento asociado a ese proceso productivo que es el que justifica que exista, ¿vale? Por otro lado estaría la relación con el entorno. Claro, la actividad industrial tiene impacto en el entorno, ¿vale? A muchos niveles. Pues niveles de explotación, en el caso de la minería, estos son las minas de Río Tinto. En cuanto a desarrollo demográfico, de hecho, las minas de Río Tinto es un buen ejemplo porque originalmente la población original de minas de Río Tinto se ubicaba en lo que posteriormente fue una corta, es decir, el pueblo se desalojó y se construyó nuevo en otro sitio
bueno, pues con toda la represión social que evidentemente pues, aquello generó, es decir, tiene impacto en el entorno, en el medio natural, en el medio social, en todo, ¿no? Hay pueblos que existen y ciudades que existen gracias a la llegada del ferrocarril y las fábricas que se empiezan a ubicar en torno a ella, ¿no? Y la llegada de trabajadores que acaban siendo los habitantes de una población que antes no existía. Por tanto, tiene una relación con el entorno muy potente, que igual que la relación entre bien inmueble y bien mueble no la podemos destruir, pues hombre, la relación de un elemento con su entorno, pues tampoco, porque la lectura sería incompleta. En la medida de lo posible tenemos que ser conscientes de ello y preservarlo. Luego está la percepción social, ¿no? Un poco pues, ese fenómeno que comentábamos ahora de las minas de Río Tinto, pues nos habla de, bueno, de épocas en la Revolución Industrial en la que, bueno, pues a lo mejor las condiciones de trabajo no eran las mejores, las condiciones de higiene no eran tampoco las mejores. Es decir, a veces el patrimonio industrial, en épocas anteriores, ahora ya estamos corrigiendo esa situación, pues se viene asociando a, pues a situaciones desagradables de explotación laboral, de contaminación, de insalubridad, bueno, de alterar mucho el medio colindante. Entonces, eso explica un poco, ¿no? Hace falta que pase un espacio de tiempo suficiente como para que, bueno, personas que hayan vivido ese proceso pues empiecen a estar abiertos a percibir esto como algo de valor cultural, ¿no? Que haya una disociación de la percepción que originalmente pues, ellos o sus padres tuvieron, ¿no? En ese sentido, bueno, ese despegue, ¿no? del patrimonio industrial en cuanto a la percepción social, podríamos decir que se inicia a mediados del siglo XX en Alemania, con dos iniciativas de musealización, y que posteriormente despega en los años 50 en Inglaterra, y de España realmente, bueno, es a partir de los años 80 cuando se incorpora, con la aparición de iniciativas de musealización, con organizaciones dedicadas al estudio del patrimonio industrial, bueno, pues se incorpora esa tendencia de puesta en valor de este tipo de bienes, ¿no? Luego, el mayor problema que tiene este tipo de bienes es la pérdida de función. Un bien industrial tiene no una obsolescencia programada, pero sí una obsolescencia inevitable, ¿vale? Al final, bien por obsolescencia de sus instalaciones o por cambios en el modelo productivo o en que se agote la materia prima, por mil situaciones diferentes, tarde o temprano van a caer en desuso, ¿no? Y ese desuso pues muchas veces significa la desaparición y otras veces el abandono. Esta imagen, por ejemplo, que es de una de las naves del Cabezo Rajao, ¿no? en la zona de minas de Cartagena, La Unión, bueno, pues es un espacio que conserva todavía las celdas de flotación, o sea, es un espacio muy potente y el conjunto en el que se integra todavía más, pero que está condenado pues no sé, a un deterioro cada vez mayor, a expolio, etcétera, etcétera. Con esto hay que hacer algo. Claro, a esta situación no se enfrentaría jamás un palacio, aunque el palacio deje de ser residencia de la corte, la sociedad no percibe que haya perdido su función. Perdía su función literal, pero hay otra función, una de representación pues, del esplendor de un pueblo, de poder, que eso se mantiene y lo seguimos teniendo como un icono y sigue siendo objeto de visita, de estudio, etcétera. Con las catedrales, las ermitas, pasa exactamente lo mismo, incluso con elementos pequeños. Una ermita, aunque esté en ruinas, pues oye, la ermita de su pueblo cada uno la tiene con estima, ¿no? Y no concebiría que desapareciese, que se desmantelase. Bueno, sin embargo, los bienes industriales pues no gozan de ese favor y en el fondo ahí hay más de nuestra historia común, ¿no? De la suma del esfuerzo de una sociedad que en esos bienes eclesiásticos, en esos bienes de las jerarquías, ¿no? Aquí hay más lectura social, más lectura del desarrollo económico, demográfico, histórico, tal, de una sociedad. Pero bueno, estamos muchas veces pues lo venimos dejando de lado, ¿no? Y esta pérdida de función también se ve agravada por otros aspectos. Claro, hay una cantidad ingente de bienes de este tipo, es una muestra muy amplia, ¿no? Hay muchos elementos, muchos bienes patrimoniales de tipo industrial. Conservar todos es muy difícil, bueno, es inviable de hecho, ¿no? Y aparte están concentrados en muy poquitos siglos, a diferencia de lo que puede ser, por ejemplo, pues patrimonio eclesiástico, que siempre ha habido con distintos estilos, ¿no? Renacentista, barroco, bueno, al final tenemos muchos bienes, pero repartidos en muchos siglos. Aquí tenemos muchísimos más bienes y además concentrados, aunque hay molinos y tal, pero a partir de la Revolución Industrial aparecen una cantidad ingente de elementos que van quedando en desuso. Proteger todos es complicado, ¿no? Entonces también hay que afrontar una selección para ver cuáles son los más representativos, los más interesantes.
Y en esa línea también está la descontextualización, ¿no? Oye, las ciudades crecen, las sociedades se desarrollan y el desarrollo urbanístico las acompaña. Pues aquí vemos, por ejemplo, esta chimenea, ¿no?, totalmente apabullada por el desarrollo urbanístico de su entorno. Claro, estos bienes se descontextualizan de su entorno, de repente están en un medio que les es agresivo. El vaciado industrial de la ciudad de Madrid es un ejemplo, ¿no?, porque inicialmente era todo pequeñas industrias concentradas en el centro de la ciudad y bueno, empieza a haber una salida a industrias de mayor tamaño en la periferia, en torno a las vías de comunicación principales de la ciudad, ¿no?, y pasamos pues, de un mapa, de una situación a otra totalmente radicalmente distinta, pero claro, los bienes que quedan aquí en esa zona central están en entornos totalmente ajenos a ellos, no tienen nada que ver con su contexto de origen. Todo ello nos lleva a una situación en la que, oye, estos bienes, si queremos conservarlos, hace falta que sea a través de, bueno, pues de plantear nuevos usos, de recuperarlos para nuevas actividades. Son muchos, no es posible mantenerlos simplemente como testimonios, hay que darles nuevas actividades que funcionen en paralelo con esa función de testimonio, con esa función de transmisión de conocimiento. Claro, buscar el equilibrio para que esa reconversión no suponga una agresión a esos valores, pues es el reto, ¿no? Es el reto, bueno, pero hay que hacerlo. Cosa que, por ejemplo, pues en una catedral, en un palacio, pues en general nunca nos planteamos nuevos usos, ¿no? No es lo habitual. Aquí sí, aquí en este tipo de bienes sí, aquí es una necesidad imperiosa. Bien, ¿qué valores tienen estos bienes? Habrá que identificarlos, ¿no?, si queremos actuar sobre ellos o si simplemente los estamos aceptando como parte de nuestro patrimonio cultural. Bueno, ¿por qué? Bien, en ese sentido no vamos a entrar tampoco mucho en esto porque sería muy extenso y sería también objeto de mucho debate, ¿no? Pero bueno, tendríamos distintas referencias que creo que son interesantes, ¿no? La primera, pues bueno, ya que estamos en España, pues la ley de 1985 del Patrimonio Histórico Español, ¿vale?, que identifica una serie de aspectos de valor de muy distinta naturaleza, luego las distintas leyes autonómicas, donde sí en algunas de ellas se empieza a hablar de aspectos puramente industriales, en la ley nacional no, y en muchas de las autonómicas tampoco. Ya digo, esto sería objeto de un estudio profundo y una exposición que excede el tiempo que queremos dedicar a esta presentación. Luego tendríamos que tener en cuenta, sin más, ¿no?, pues algunos tratados, algunos acuerdos internacionales relativos a la actuación de rehabilitación sobre bienes inmuebles, sobre este tipo de elementos, como son la Carta de Venecia, la Carta Europea de Patrimonio Arquitectónico, la Declaración de Ámsterdam, la Carta de Cracovia, que no son específicos del patrimonio industrial, pero que evidentemente, si actuamos sobre bienes inmuebles, aunque sean de tipo industrial, pues sobre este tipo de cosas nos da algunas pautas, ¿no?, pero al final vemos que siguen siendo enumeraciones de valores. Ya hablando de referencias de interés en este sentido propias del patrimonio industrial, pues tendríamos el Plan Nacional, ¿no? El Plan Nacional identifica una serie de valores, sería la columna central, la de valores de tipo patrimonial, la que sería de mayor interés, histórico, social, artístico, tecnológico, arquitectónico, territorial, pero nuevamente es una enumeración de valores. Luego habría otros, como lo de viabilidad, que hablan más de la oportunidad, ¿no?, de la recuperación de esos bienes, de la facilidad que vamos a encontrarnos, pero que no serían de valor patrimonial como tal, serían complementarios. Tendríamos la Carta del Bierzo, que va referida a patrimonio minero, pero bueno, que es patrimonio industrial también, ¿vale?, donde también se identifica una serie de valores, o por ejemplo, desde el Comité Internacional, la Carta de Nizhny-Tagil, que bueno, que identifica pues también una serie de valores a tener en cuenta. Pero claro, si nos centramos, por ejemplo, en esta tabla, ¿están todos estos niveles al mismo nivel? No sé, es una simple enumeración, deja un poco la cosa en tierra de nadie, ¿no? Es decir, el valor científico y el posible valor de la innovación que representan estos bienes, o el valor tecnológico, ¿no son acaso conceptos relacionados entre sí? Pues sí. El valor arquitectónico y el valor estético en un bien inmueble no van a estar también relacionados entre sí en muchos casos, pues también. El valor identitario, el valor humano, el histórico y el social, no son también distintas patas de la misma mesa, ¿no?, o visiones de una misma realidad, pues también. Entonces, claro, estas enumeraciones de aspectos de valor, de valores de esta tipología, a veces se puede quedar un poco corta. En este sentido, simplemente, pues proponer como una posible referencia, no es que sea la forma buena de hacerlo, pero sí que se hizo un esfuerzo, ¿no?, en este trabajo, en el proceso analítico jerárquico, aplicación al estudio del patrimonio industrial e inmueble, que desarrollamos dos de los profesores involucrados en este programa.
y que como había que aplicar una serie de técnicas de jerarquización de criterios, pues obligaban a hacer un esfuerzo un poquito más allá, ¿no? De, una vez identificados valores, características de valor, pues trabajar un poquito más con ellas y ordenarlas, agruparlas, jerarquizarlas, ¿vale? Entonces, bueno, una posible forma de ver esto, ¿no? Sería hablar de una singularidad tecnológica, ¿no? Pues que el bien tenga tecnológicamente pues, aspectos de interés y que evidentemente esto recaerá fundamentalmente en las partes relativas a la maquinaria, una singularidad funcional, ¿no? en lo referido al diseño del bien inmueble, una singularidad constructiva en cuanto a sus medios constructivos y arquitectura, una singularidad histórica, una singularidad productiva. Esto te permite hablar de otros niveles, ¿no? Para la singularidad tecnológica pues habrá valores que serían la exclusividad tecnológica, la innovación que pudo representar en su momento, claro, ya no están al mismo nivel, ya estamos escalonando, ¿no? Estas características de valor. En la singularidad funcional, pues la distribución en planta o layout, el dimensionado de los espacios, el acondicionamiento ambiental para esos espacios, en función de las actividades que van a coger. En cuanto a la singularidad constructiva, pues la estructura, la técnica constructiva, el estilo arquitectónico o artístico que se haya aplicado, etcétera, etcétera. Es decir, estamos ya trabajando en distintas capas, en distintos niveles, porque no están todas las características de valor en un mismo nivel, no deberían de estarlo, ¿no? Son anidables entre sí. Y luego, por otro lado, algunas cosas que tradicionalmente se identifican como aspectos de valor, como valores, ¿no? Como puede ser el estado actual, la singularidad geográfica, pues habrá que aplicarlo a cada una de estas, no puede ser en general, el estado actual de conservación del bien en general, bueno, pues que a lo mejor alguna de sus partes está muy bien conservada y otra no, entonces pues sería a cada uno de estos aspectos de valor, pues habría que hacerle esas preguntas, ¿no? Bueno, simplemente por dar una propuesta, una visión distinta, un poquito más allá, dar un paseo más allá de lo que tradicionalmente en esas recomendaciones y acuerdos internacionales pues se viene haciendo. Y bueno, con esto pues finaliza esta presentación que pretendía pues acercarnos al concepto de patrimonio industrial en particular y explicar cómo la evolución del concepto de patrimonio en general pues ha ido cambiando hasta nuestros días para permitir una acogida de este tipo de bienes que inicialmente pues no era posible. Muchas gracias por vuestra atención.